Y nos acompaña el doctor Eduardo Segal, ex jefe de gastroenterología del Hospital Durán, presidente de la Organización Mundial de Endoscopía Digestiva, OMED, presidente de la Fundación Preventae, profesor asociado de gastroenterología de la Universidad Maimónides. Gracias, Edu, como siempre, por acompañarnos y por estar con nosotros. Es un placer, la verdad que este programa se hace de ustedes, o sea, se nutre de ustedes, de los profesionales de la salud. Para mí es como una segunda casa, Pau. Y gracias porque, bueno, hay mitos, ¿no? En la medicina, muchos mitos, y en la gastroenterología creo que también hay y en la mucho. Vida. En la vida. Y en la vida. Y la medicina no puede estar ausente porque es parte de la vida. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Yo te diría los mitos en gastroenterología. Es decir, el médico, mira, Paola, hay algo que la gente tiene que entender. Es decir, el médico está muy todavía, y eso que Argentina es un país donde cada casa tiene un médico. Sí. Es decir, yo recuerdo, y el otro día le contaba una anécdota, creo que es interesante que la gente lo sepa. Yo soy hijo de un médico. Sí. Mi mamá y mi papá, es decir, frecuentaban muchos médicos que venían de afuera, de otros países latinoamericanos, y cuando mi mamá acompañaba a mujeres de médicos de otros países latinoamericanos, las mujeres les llamaba la atención que mi mamá le hablara a cualquier persona en la calle y se dirigiera y decía, ¿cómo la esposa de un médico le habla a cualquiera como si fuera un personaje? Sí. Mi mamá la miraba y le decía, ¿cómo? Porque en otros países el médico era como, ¿qué personaje? Entonces yo le decía, el médico es igual que cualquier tipo de la calle que estudió medicina. Así es. Y no es más que y con todo el respeto, lo digo, que un basurero que levanta la calle y el pobre tipo no pudo estudiar, o que un comerciante, o que se dedica a eso. Es que estudió medicina. Entonces, el médico trae todos los problemas, todas las cosas y las cosas buenas y malas que trae una persona a la calle. Entonces los mitos forman parte de la persona de todos los días de la calle y el médico también los trae. Como se dice, la sabiduría popular. Así es, y entonces el médico también los trae. Entonces el mito es una cosa que viene de generación en generación, que lo trae la gente, que es una creencia popular y que el médico en muchas cosas los tiene y lo sigue arrastrando. El divertículo o los divertículos es una de las cosas famosas y los médicos lo siguen arrastrando. Y se ve que no leen nunca porque todavía siguen con, por ejemplo, que no pueden comer semillas, verdura y demás. Cuando esto no es un cuento chino, la gente que tiene divertículos puede comer semillas, puede comer verdura, porque no les trae nada. Es mentira que se tapa el agujero y se va a perforar o se le va a tapar y se va a hacer una fístula o va a... No es así. Así es. Es decir, pueden comer tranquilamente. Es más, está demostrado que los pueblos que son puramente vegetarianos no tienen divertículos. No tienen. Es decir, porque los vegetales bajan la presión dentro. Los divertículos se producen por... Esto lo vamos a hablar algún día cuando hablemos de colon irritable. Pero se forma una gran presión dentro del intestino que los vegetales la bajan. Y los divertículos se forman por esa gran presión. Entonces, si vos le das vegetales, esa presión baja, no se forman los divertículos, y entonces, es decir, la gente no los tiene. Entonces, ese es uno de los tantos mitos. Comidas picantes y el estrés, acá tengo también otro. Sí. ¿Causan úlcera de estómago? No necesariamente. Pueden irritar y dar una gastritis. La úlcera es una causa multifactorial, es decir, para que la gente entienda, por muchos factores. Sí. De cualquier forma, la úlcera hoy es casi exótica. Esto es otra cosa que la gente tiene que saber. Antes veíamos úlceras todos los días. Yo hacía endoscopía y nunca veía menos de 2 o 3 úlceras por día de endoscopía. Hoy creo que la última que vi hará 4 meses, 5 meses, 3 meses, qué sé yo, ya no me acuerdo. Hoy cuando vemos una con el anestesista y los demás gente del quirófano, vimos una úlcera, porque realmente es exótica. La automedicación, es decir, ha cambiado. Es decir, hoy la úlcera es una cosa que es exótica como antes existía, pero de cualquier forma no es así. La úlcera no se produce por esto, como no se produce por los nervios. Cuando la gente te dice, uy, me puse nervioso, voy a tener una úlcera. No. Podés tener un infarto, podés tener una gastritis, podés tener una úlcera. Lo mismo, otro mito.
tengo una gastritis, después voy a tener una úlcera. No son sucesivas. Puedo tener una gastritis y seguir teniendo toda la vida una gastritis. Puedo tener una gastritis y detrás de esto tener una gastritis hemorrágica. Porque vos podés tener una gastritis común o esa gastritis puede sangrar. Y entonces la agravación sería no tener una úlcera, sino que esa gastritis sangre. Puedo tener una úlcera detrás de la gastritis o puedo tener una úlcera sin haber tenido una gastritis antes. Exacto. ¿Entendés? Entonces no son pasos sucesivos. Pueden serlo o no. Puedo tener primero la úlcera y después la gastritis o puedo tener una gastritis acompañando la úlcera. Es decir, que no es necesariamente el paso posterior a la gastritis, la úlcera. ¿La cirrosis hepática, por ejemplo, se debe únicamente al alcoholismo? De ninguna manera. Tampoco. No, otra cosa que es más común, es decir, Argentina es un país de gente que toma mucho. Sí. Pero de cualquier manera es muy importante que la gente sepa que hay un porcentaje altísimo de cirrosis por gente que tuvo hepatitis que pasa desapercibida. Sí. Y lamentablemente las hepatitis que pasan desapercibidas, es decir, son entre 4 y 10 veces más las hepatitis que no se ponen amarillo que los que se ponen amarillo, por lo cual pasan de largo. Claro. Por eso hay que insistirle a la gente que tiene que estar vacunada de las vacunas que hay, que es para la hepatitis B. La A no es tan peligrosa, la C no tiene vacuna, entonces la B, sobre todo en gente que tiene contacto, en gente que está en cierta edad, los que trabajamos en salud estamos todos vacunados, ni hablar, deberíamos por lo menos, los que tienen alto riesgo por algún motivo, pero es decir, hay un porcentaje muy alto de gente que ha tenido hepatitis y después puede tener cirrosis. Esa gente, es decir, no tuvo nunca, puede no haber tomado nunca una gota de alcohol y después llegar a la cirrosis. Bien. Entonces, no es necesariamente de alcoholista. Para asustar un poco a los borrachitos, ¿no? Sí, los borrachos sí tienen mucho más posibilidad, obviamente, es decir, y tienen un punto límite, que esto es lo que hay que explicarle. Llegan hasta un punto, pasado ese punto, no vuelve para atrás. Por eso siempre hay que explicarles que pueden tomar y tomar, pero cuando llegan a un punto decirles, mire, hasta acá puede llegar. Esto es reversible, de acá para allá no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Doctor Eduardo Segal, muchísimas gracias. Vamos a seguir, pues se nos quedó corto. Sí, los mitos es algo que tiene miles y son muy interesantes. Bueno, dejen mensaje, que podemos ir respondiendo también. ¿Cómo no? Los que quieran. Gracias Eduardo. Enseguida volvemos.